¿Cómo te atreves a robarme mi pelota de golf? Los muertos de hambre como tú no tienen remedio. Siempre con esas mañas. En un soleado fin de semana, en el campo de golf militar, un prepotente empresario, coronel retirado, humillaba a un joven soldado de servicio, acusándolo de ladrón mientras le registraba los bolsillos a la fuerza. Aquel soldado, un hijo ejemplar que se había ofrecido como voluntario para el mantenimiento del campo y así poder pagar el tratamiento de su madre enferma, no tuvo más remedio que tragarse las lágrimas amargas ante el insulto del empresario. Sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados cuando, momentos después, una mujer emergió del bosque. Aquella mujer, a quien el empresario había despreciado llamándola Doñita Cady, era en realidad nada menos que la general de brigada Xóchitl Sandoval. En sus tiempos en el Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, fue la primera mujer en unirse a sus filas, donde se ganó el apodo de Víbora Roja. Actualmente, ocupaba el cargo de Fiscal General de Justicia Militar. Con una sola pelota de golf, la general de 2 estrellas le bajó los humos al arrogante coronel retirado en una lección magistral. Esta es la conmovedora historia de un soldado acusado injustamente y el giro inesperado que reivindicó su honor. El césped del recorrido campeonato del Club de Golf Sedena Los Fresnos, en el Estado de México, brillaba como una esmeralda bajo el sol de mayo. Se decía que aquel lugar, conocido por sus hermosos paisajes y aire puro, era de acceso exclusivo para generales y altos mandos. Pero detrás de esa fachada de paz y belleza, se ocultaba un veneno, un abuso de poder repugnante dirigido hacia los soldados más vulnerables. Xicoténcatl Rivas Ortiz, un soldado raso asignado al mantenimiento del campo, rastreaba la maleza alta y densa, sin haberse podido enderezar ni un solo momento. Jadeaba, y su espalda, cubierta por el uniforme de campaña, estaba tan empapada en sudor que ya se le veían las manchas blancas de sal. Un nudo de culpa se le formó en el estómago al recordar el mensaje que le había enviado a su tía unos días antes, un mensaje donde le mentía diciéndole que todo estaba bien. «Órale, soldado Rivas, ¿todavía no la encuentras?», gritó con voz irritada Ramiro Vargas Loya, el director del club de golf, mientras fumaba con aire de superioridad, cómodamente sentado en su carrito de golf eléctrico. «Mi pelota titleist». Vargas era un coronel retirado, tristemente célebre desde sus días en activo por su disposición a pisotear a sus subordinados con tal de conseguir un ascenso. Tras su retiro, usó sus contactos para conseguir el puesto de director del club, y desde entonces, reinaba en el lugar como un auténtico tirano. El soldado Rivas se cubrió el dorso de la mano, arañado por las espinas, y con la voz quebrada por las ganas de llorar, respondió que no la encontraba por ninguna parte, que la hierba era tan espesa que seguramente la pelota había quedado enterrada. Con un chasquido de lengua, Vargas descendió del carrito, apoyándose en un palo de golf como si fuera un bastón. Se acercó a Xicoténcatl con andares arrogantes. Su mirada destilaba el mismo desprecio y la misma sospecha ruin con la que se mira a un insecto. «¿Qué no está? A ver, ven para acá. Déjame ver tus bolsillos». «¿Mis bolsillos? ¿Mi coronel?», preguntó Xicoténcatl, desconcertado. Vargas insistió, afirmando que lo había visto metiéndose algo disimuladamente en el bolsillo y que seguro era su pelota. «¿Pensabas robarla para venderla en el tianguis o en Mercado Libre?», se burló. «He oído que ahora que le subieron el sueldo a los soldados, hay estillos que se dedican a robar pelotas de golf para venderlas. Seguro eres uno de ellos». Sin mediar más palabra, Vargas comenzó a registrar bruscamente los bolsillos cargo del pantalón de Xicoténcatl. Sus manos se movían con una agresividad insultante, como si estuviera tratando con un delincuente. El rostro del joven soldado se encendió, rojo de humillación y rabia contenida. Él, que se había ofrecido como voluntario para ese puesto que todos evitaban, solo para ayudar con la cuenta del hospital de su madre enferma. Él, que cumplía su servicio con más dedicación que nadie. La imagen de su madre en la cama del hospital le partió el corazón. Y ahora, ¿ser acusado de ladrón? Era una ofensa que no podía soportar. «Yo no robé nada», protestó Xicoténcatl, apartando las manos de Vargas. «Se lo juro. No fui yo». Pero Vargas solo soltó una carcajada. «Se te nota a leguas lo jodido que estás», se burló. «Siempre quejándote de que no te alcanza por la enfermedad de tu mamá. Los muertos de hambre siempre se delatan en estas cosas. La miseria no se puede ocultar». Con crueldad, Vargas pisoteó la dignidad de Xicoténcatl, hurgando en la herida más dolorosa, la precaria situación de su familia. El soldado apretó los puños con tal fuerza que las uñas se le clavaron en la carne, pero ante la imponente figura del coronel retirado y director del club, no pudo articular palabra. Solo pudo bajar la cabeza,
mientras sus lágrimas caían una a una, humedeciendo la tierra seca. Vargas lo tomó de la solapa y lo sacudió. ¿Qué me ves? Lo amenazó. Quédate quieto si no quieres que llame a la policía militar para que te encierren en el bote por ratero. Sabes que si te vas al bote te congelan el sueldo. No. A ver quién paga las medicinas de tu mami entonces. Los labios de Jicotencat temblaron. De repente, un silencio gélido se apoderó del campo. Suéltalo. Te está diciendo que él no fue. Con una brisa fresca, una mujer salió de la sombra del bosque. Vestía un viejo conjunto de senderismo descolorido, tenis llenos de lodo y unas gafas de sol oscuras que le cubrían la mitad del rostro. A primera vista, parecía un excursionista cualquiera que se había perdido, pero el aura que emanaba era imponente. Era Xóchitl Sandoval, la tía de Jicotencatl. La misma Xóchitl que, en sus días en las fuerzas especiales, era conocida como la víbora roja, una leyenda que hacía temblar a los criminales. Vargas la examinó de arriba abajo y soltó una risa de incredulidad. ¿Y usted quién es? Le espetó. Este es el recorrido campeonato. Es zona VIP. ¿Qué hace un excursionista aquí? ¿No sabe que no puede entrar? ¿O qué? ¿Vino a buscar trabajo de Cadi? A pesar del tono burlón de Vargas, Xóchitl no se inmutó. Detrás de sus gafas de sol, su mirada afilada escaneaba en silencio el gafete con el nombre de Vargas. Con voz grave y fría, finalmente habló. Coronel retirado Ramiro Vargas. Veo que desde que se quitó el uniforme, ya no respeta a nadie. La mano de Vargas que sostenía el cigarro tembló levemente. Dudó un instante, pero enseguida volvió a reír con desdén. A sus ojos, Xóchitl no era más que una señora insignificante con ropa de montaña, ni en sus sueños más locos la imaginaría como alguien capaz de enfrentársele. Con la punta de su palo de golf, Vargas le dio unos golpecitos a las viejas botas de senderismo de Xóchitl. ¿Qué clase de educación le dio a este muchacho para que ande robando? Se mofó. Seguramente estaba usted muy ocupada en su puestecito del mercado como para enseñarle modales. Cuidado con lo que dice, advirtió Xóchitl, con una frialdad cortante. Esa boca no la tiene para andar diciendo estupideces. Pero Vargas ignoró la advertencia. Al contrario, la observó de pies a cabeza y una sonrisa maliciosa, como la de un niño que encuentra un nuevo juguete para atormentar. Se dibujó en su rostro. Los pobres son puro orgullo, ¿verdad? Dijo. Este es un club de golf para gente importante, no un lugar para vendedoras ambulantes como usted, ya que entró sin permiso. Por lo menos debería ganarse la comida. ¿No cree? Vargas le acercó uno de sus zapatos de golf. El zapato blanco estaba salpicado de lodo y rocío. Mis zapatos se ensuciaron un poco, dijo. Piense que es un trabajito de Cadi y démeles una buena limpiada. Le daré una propina generosa, para que ayude a su sobrino con la fianza. A un lado, el rostro de Jicotencat se tornó lívido. Que su tía tuviera que pasar por semejante humillación por su culpa quería que la tierra se lo tragara. Con la voz entrecortada, intentó arrodillarse. Señor, por favor, suplicó. A mi tía no le haga nada. Lo haré yo. Yo le limpio los zapatos. Pero Xóchitl, con una mano firme, detuvo a su sobrino y lo levantó. Su rostro estaba en calma, como el ojo de un huracán, pero detrás de las gafas de sol, sus ojos brillaban como los de una fiera acechando a su presa. Jicotencatl, tranquilo, deja que los adultos hablen. Vaya, parece que al fin alguien entiende, se burló Vargas, sacando su cartera. Del bolsillo trasero, sacó una billetera abultada. Extrajo varios billetes de 500 pesos y los arrojó al aire, hacia el rostro de Xóchitl. Los billetes con los rostros de Frida y Diego revolotearon sin fuerza, rozando el hombro y el pecho de la mujer antes de caer al suelo polvoriento. No era un simple acto de caridad, era un acto de violencia, una forma despreciable de pisotear la dignidad de una persona con dinero. Son 2,000 pesos, se carcajeó Vargas. Ni trabajando todo el día de sirvienta los ganas. Ándale, recógelos y luego lústrame bien los zapatos. Si le sacas brillo, te doy otros 500. Y le sopló el humo del cigarro en la cara. Jicotencat temblaba de rabia, apretando los puños. Quería abalanzarse sobre él, pero el miedo de que también arrestaran a su tía lo detuvo. Se tragó las lágrimas de impotencia, sintiendo que todo su cuerpo temblaba hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sin embargo, la propia Xóchitl simplemente observaba el dinero en el suelo. No mostró enojo, ni se agachó a recogerlo. Tras un instante, levantó la cabeza lentamente. Una sonrisa gélida e indescifrable se dibujó en sus labios. Vaya que tiene mucho dinero, señor Vargas. Tengo más de lo que la gente como tú verá en toda su vida,
respondió él con altanería. ¿Qué? ¿Quieres más? Xóchitl dio un paso lento hacia él. Vargas sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo disimuló y mantuvo su pose arrogante. Con voz baja y cortante, ella susurró: guárdelo bien. Lo va a necesitar para pagar el hospital. O quizá para el psiquiatra. ¿Qué demonios? ¿Está loca? Explotó Vargas. ¿Me está amenazando? Xóchitl ya estaba pisando con su bota de senderismo uno de los billetes de 500 pesos que yacían en el suelo. Luego, como si se sacudiera un insecto, frotó el pie despreocupadamente, dejando el billete cubierto de tierra. El aire alrededor pareció congelarse. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no la decencia. Veo que, aunque ya colgó el uniforme, todavía cree que su grado militar le da derecho a todo. El rostro de Vargas se congestionó de ira. Que una simple vieja se atreviera a pisotear su dinero y a sermonearlo. Apretó con furia el mango del palo de golf. Veo que no entiende por las buenas, amenazó. Le voy a dar una lección antes de que llame a la policía militar. Mientras Vargas se acercaba amenazadoramente, Xóchitl soltó un bufido y señaló con la barbilla el driver que él sostenía. ¿Una lección? Perfecto. ¿Qué tal una apuesta? Vargas se dobló de la risa. ¿Pegarle a la bandera desde 150 metros? Se burló. Era una distancia desde la cual incluso los golfistas profesionales tenían dificultades para dejar la bola cerca del hoyo. Acertarle directamente a la delgada asta de la bandera era algo que una señora de barrio con ropa de montaña simplemente no podía hacer. Para Vargas, Xóchitl era solo una loca presuntuosa. Estaba aburrido. Así que esto será divertido, dijo. ¿Con qué piensa tirar? ¿Le traigo una escoba? Sin inmutarse, Xóchitl señaló con la barbilla la bolsa de palos en el carrito de Vargas. Usaré ese equipo. Con ese driver tan caro del que tanto presume. Vargas estalló en una carcajada. ¿Con el driver? Le gritó a Jicoténcatl. Tu tía es toda una comediante. Se mofó, explicando lo absurdo que era usar un driver a 150 metros. Cualquiera con un mínimo conocimiento de golf se habría reído. El driver se usa para tiros largos, de más de 200 metros. Usarlo a esa distancia era como intentar mandar la pelota fuera del campo. Pero Xóchitl, sin esperar el permiso de Vargas, sacó el driver de la bolsa y se quitó la funda. La apuesta está hecha. Si le pego a esa bandera, le ofrecerá una disculpa formal a mi sobrino, por haberlo tratado de ladrón. Hágale, pues, gritó Vargas. Pero si falla, no habrá disculpa. Al contrario, la voy a acusar de difamación y se irá derechito al bote. Como única respuesta, Xóchitl se colocó en el área de salida. En el instante en que adoptó su postura, la suave brisa del campo pareció detenerse. La mujer de mediana edad con su atuendo anticuado había desaparecido. En su lugar, había una figura con los músculos de la espalda tensos y las piernas firmemente plantadas en el suelo, como las raíces de un árbol milenario. No era la postura de una golfista. Era la postura de un francotirador apuntando a su objetivo. A través de sus gafas de sol, los ojos de Xóchitl atravesaron la bandera. Distancia 150. Velocidad del viento 2 metros por segundo. Objetivo confirmado. Justo cuando Vargas se llevaba un cigarro a los labios con una sonrisa burlona, un estruendo que pareció rasgar el aire sacudió el campo. El impacto fue tan brutal que a Vargas se le cayó el cigarro de la boca. La pelota no dibujó una parábola. Salió disparada como una bala de un cañón, volando bajo y a ras de suelo en un tiro sting. La bola blanca, como un rayo láser, se dirigió en línea recta hacia el green a 150 metros de distancia. Y un segundo después, un sonido metálico, claro y nítido, resonó en todo el campo de golf. La pelota había golpeado directamente el asta de la bandera clavada en el hoyo. El impacto hizo que la bandera ondeara violentamente. Era una escena increíble, una hazaña casi circense, acertar a la bandera con un driver desde 150 metros. Se hizo el silencio. Vargas se quedó con la boca abierta, la mandíbula desencajada, mirando fijamente la bandera. El soldado Jicoténcatl también se frotó los ojos. Incrédulo. Xóchitl bajó lentamente el driver y se giró hacia el petrificado Vargas. Suena bien. El equipo no está mal, aunque su mantenimiento es un desastre. Vargas, volviendo en sí, tosió, tratando de disimular su asombro, pero sus pupilas dilatadas lo delataban. Eso fue suerte, pura suerte, gritó, retrocediendo. Cualquier tonto puede tener un golpe de suerte. Eso no es habilidad. Habilidad o suerte. Le di. Oh no. Cumpla su promesa. Discúlpese. ¿Disculparme de qué? Gritó Vargas.
Esto no cuenta. Es imposible pegarle desde ahí con un driver. Empezó a inventar excusas. Prefería morderse la lengua antes que disculparse. Xóchitl, como si lo esperara, sonrió con suficiencia y avanzó hacia él paso a paso. Con cada paso que ella daba, Vargas retrocedía instintivamente. En aquella mujer con ropa de senderismo, sintió el instinto asesino de una depredadora. No quiere disculparse. De acuerdo. Entonces tendremos que subir la apuesta. ¿Subir la apuesta?, preguntó Vargas, desconcertado. ¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿De verdad es una estafadora? Xóchitl se detuvo justo frente a él. Con un gesto rápido, golpeó el fajo de billetes que él aún sostenía. ¿Apenas 2,000 pesos? Lo que usted se ha robado tiene varios ceros más. ¿Qué está diciendo? Arma un escándalo por una pelota Titleist. ¿Pero por qué se hace el desentendido con los equipos militares valuados en millones de pesos que desaparecieron del almacén por camiones enteros? No es así, mi coronel retirado. El color desapareció del rostro de Vargas. Pensó que era solo una señora que jugaba bien al golf, pero lo que acababa de decir era su secreto más oscuro y profundo. Ahora, ¿quién es el verdadero ladrón aquí? Vamos a averiguarlo. En el reflejo de las gafas de sol de Xóchitl, el rostro de Vargas comenzó a deformarse por el pánico. Esto no era una simple apuesta de golf, era una cacería. Y la mira del cazador ya estaba apuntando directamente al corazón de la presa. El rostro de Ramiro Vargas se tornó blanco como el papel. La arrogancia con la que momentos antes arrojaba billetes de 500 pesos se había desvanecido por completo. Sus pupilas, dilatadas por el terror, no dejaban de moverse. Se dio cuenta de que aquella no era una simple aficionada al golf, era alguien que conocía su punto más vulnerable, alguien que tenía el poder de destruirlo. El pánico se apoderó de él. ¿Quién diablos es usted?, preguntó con voz temblorosa. ¿Los libros de contabilidad cómo sabe lo del almacén? Cuando Xóchitl dio un paso más, Vargas soltó un grito y retrocedió. No se me acerque. Aléjese, chilló, llamando a los guardias. Saquen a esta loca de aquí. Vargas corrió despavorido hacia su carrito de golf, como si hubiera visto a un fantasma. Presionó el botón de arranque una y otra vez, empujó bruscamente a Jicotencat para apartarlo de su camino y pisó el acelerador a fondo. El motor eléctrico gimió y el carrito arrancó a toda velocidad. Sin mirar atrás, Vargas huyó a través del campo. Aquel director que minutos antes lo humillaba y acusaba de ladrón, ahora escapaba patéticamente, con el rabo entre las piernas, de una sola mujer de mediana edad. Mientras Jicotencat lo observaba la escena atónito, Xóchitl miró a su alrededor con calma. Vio un carrito de mariscal de 2 plazas, que pertenecía a un supervisor del campo. Jicotencat, espérame aquí. Voy a terminar de darle su lección al señor director. Xóchitl le hizo un gesto de saludo al supervisor y, sin dudarlo, se subió al asiento del conductor del carrito. Lo tomó prestado. En el instante en que sus manos tomaron el volante, el ambiente dentro del vehículo cambió. El instinto de veterana, forjado en sus años en las fuerzas especiales recorriendo terrenos montañosos en Jeps durante operaciones militares, despertó. El carrito de Xóchitl arrancó, suave pero con una velocidad explosiva, y comenzó a perseguir a Vargas. Una extraña persecución se desató sobre el césped verde. El carrito de Vargas, presa del pánico, zigzagueaba sin control, mientras que el de Xóchitl, como si fuera sobre rieles, acortaba la distancia trazando la ruta más directa. Al verla por el espejo retrovisor, Vargas gritó aterrorizado. ¿Por qué va tan rápido? La velocidad máxima de un carrito de golf apenas supera los 20 kilómetros por hora. Pero Xóchitl aprovechaba a la perfección el ángulo de las curvas y la inclinación del terreno para ganar impulso. En un abrir y cerrar de ojos, el carrito de Xóchitl se emparejó con el de Vargas. ¿A dónde va con tanta prisa? Director, primero tiene que disculparse. Vargas giró el volante bruscamente para intimidarla. «Quítese de mi camino o la choco», gritó. Xóchitl ni siquiera parpadeó. Con un ligero movimiento del volante, bloqueó hábilmente cualquier escapatoria para el carrito de Vargas. No llegó a haber contacto, pero cada vez que Vargas intentaba ir a la izquierda, Xóchitl ya estaba ahí. Si intentaba ir a la derecha, ella se interponía como un muro. Como un perro pastor guiando a una oveja asustada, Xóchitl lo estaba acorralando lentamente hacia donde ella quería. Vargas sentía que le faltaba el aire. Por más que pisaba el acelerador, no podía librarse de la presión de aquellas gafas de sol oscuras. Era un terror psicológico, más intenso que el de una colisión física. Perdiendo la razón, Vargas gritó desesperado. «Déjeme en paz.
Voy a llamar a la policía. La voy a denunciar por secuestro. En su desesperación, giró el volante de forma imprudente. Justo delante se abría la infame trampa de arena del Hoyo 13, un búnker profundo conocido como el Nido del Diablo. En condiciones normales, habría reducido la velocidad para evitarlo, pero en su huida, Vargas no veía nada más allá del pánico. En esa curva, Xóchitl se metió por el interior, cerrándole el paso. Desconcertado, Vargas giró bruscamente hacia el lado contrario. Su carrito perdió el equilibrio, se tambaleó y saltó sobre el borde de césped. Con un estruendo, el vehículo se precipitó de cabeza en la trampa de arena. Las ruedas giraron en falso, levantando una nube de arena blanca. La arena amortiguó el golpe y salió ileso, pero el carrito quedó atascado en medio del búnker, inmovilizado. Momentos después, entre la densa polvareda, Vargas salió tosiendo. Cubierto de arena de pies a cabeza, su aspecto era deplorable. Su costosa ropa de golf estaba hecha un asco, y uno de sus zapatos había salido volando. Cuando Vargas levantó la cabeza entre quejidos, vio una sombra que lo observaba desde lo alto del búnker. Era Xóchitl. Se había bajado del carrito y, con los brazos cruzados, lo miraba con una sonrisa gélida, como un cazador que inspecciona a su presa. Bonito tiro al búnker. Director. Tiene un talento excepcional para estacionarse. Vargas. Sin palabras. Solo podía temblar. Descanse un poco ahí. La lección todavía no ha terminado. Xóchitl comenzó a bajar lentamente por la pendiente de la trampa de arena. No llevaba arma alguna. Pero para Vargas, su figura era más aterradora que la de la mismísima muerte. La persecución había terminado, pero la verdadera lección apenas estaba por comenzar. Antes de que llegaran los golpeadores que Vargas había llamado a toda prisa, él se retorcía en el fondo del profundo búnker de arena como una tortuga panza arriba. Su ropa de golf, supuestamente de una marca de importación carísima, estaba cubierta de lodo y arena, convertida en un harapo. El sudor frío que le corría por el pelo revuelto se mezclaba con la arena, formando una máscara de barro sobre su rostro. Intentaba escalar la empinada pared del búnker para escapar, pero la arena fina se desmoronaba bajo sus pies, atrapándolo como si todos los pecados de su vida se negaran a dejarlo ir. Cuando por fin logró apoyar las manos en el borde y levantar la cabeza, lo primero que vio fueron las viejas botas de senderismo de Xóchitl. ¿A dónde cree que va? Le dije que la lección no había terminado. Desde arriba, Xóchitl lo observaba con los brazos cruzados. El sol a su espalda la hacía parecer una gigantesca silueta negra, una presencia abrumadora que le cortaba la respiración. Hice mal, suplicó Vargas, temblando. Le daré dinero. Lo que quiera. 50,000 pesos. No. 500,000. Por favor. Sáqueme de aquí. La actitud vulgar de creer que todo se arregla con dinero hizo que Xóchitl frunciera el ceño. Se inclinó lentamente hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de él, detrás de las gafas de sol. Sus pupilas brillaban con frialdad. Dinero, lo que usted necesita ahora no es dinero. Entonces, ¿qué quiere? Preguntó él, desesperado. Le daré lo que pida. Fortalecimiento moral. Ante la cara de confusión de Vargas, Xóchitl continuó. Parece que ya se le olvidó todo desde que dejó el ejército. ¿Sabe qué es lo que más odia a un soldado? Que lo humillen con dinero. Y que abusen de los débiles. Usted hizo las dos cosas. Su estado mental está completamente podrido. Señaló la abultada barriga de Vargas. Y su condición física es un desastre. ¿Así piensa presumir de haber sido un oficial que defendía a la patria? No, esto no puede seguir así. Hoy va a recibir un entrenamiento personalizado. ¿Entrenamiento? ¿Esto es un gimnasio? No, es la pista del infante. Al oír esas palabras, las pupilas de Vargas temblaron como si un terremoto las sacudiera. Era la frase que aterraba a cualquier militar retirado. A partir de este momento, este búnker es el patio de maniobras. Obedecerá las órdenes del instructor. Ejercicio número 8 de la pista. Abdominales de ancla. Prepárese. ¿Está loca? Gritó Vargas, resistiéndose. No sabe quién soy. Soy el director. Un coronel retirado. Xóchitl no se inmutó. Con el palo de golf que Vargas había dejado caer antes. Un hierro 7. Golpeó el suelo. El sonido metálico hizo saltar la arena. No lo oigo. Cuando yo doy una orden, se cumple. ¿O prefiere que llame a la policía militar como amenazó a mi sobrino? ¿Quiere que lo investiguen a fondo por malversación de fondos? Al escuchar la palabra malversación, Vargas se congeló. Esta mujer es de verdad. Sabe mi secreto. El miedo instintivo a que todo se descubriera lo dominó. A regañadientes.
Se tumbó en la arena. La voz de Xóchitl resonó con autoridad. Abdominales de ancla. ¿Qué es esa postura? Levante las piernas, cruce brazos y piernas. No puedo. Me duele, gritó Vargas. No se va a morir, respondió ella fríamente. Mis muchachos aguantan 1 hora en esa posición. ¿Y usted no puede ni 1 minuto? ¿Y así se hacía llamar comandante? Los gritos de Xóchitl retumbaron por todo el campo de golf. Los caddies y otros golfistas que pasaban por ahí se quedaron boquiabiertos ante la extraña escena. Ver al director, siempre tan arrogante y déspota, revolcándose en la tierra frente a una mujer de mediana edad con ropa de montaña era, sin duda, un espectáculo impactante. A Vargas se le llenó la boca de arena, pero no tenía ni tiempo de escupirla. Su cuerpo gritaba de dolor, pero se retorcía desesperadamente. Calculó, con cobardía, que era mejor revolcarse en la arena que ser descubierto por un desfalco de millones. Cuando habían pasado unos 5 minutos infernales y Vargas estaba a punto de desmayarse, se escuchó a lo lejos el rugido de motores. 2 camionetas negras irrumpieron en el campo, destrozando el césped, y frenaron bruscamente junto al búnker. Las puertas se abrieron y una decena de hombres corpulentos y de aspecto amenazador, armados con bates, salieron en tropel. Eran los matones de la empresa de seguridad privada contratada por Vargas. En la práctica, pocos se diferenciaban de unos mafiosos. El que parecía el líder, un hombre corpulento, se quedó horrorizado al ver a Vargas en el búnker. Señor director, ¿está usted bien? Al verlos, Vargas rompió a llorar como si hubiera visto a sus salvadores. ¿Por qué tardaron tanto? Pensé que me moría. Se levantó tambaleándose y señaló a Xóchitl. La cobardía de hace un momento había desaparecido, reemplazada por la mirada malévola del director. Fue esa vieja. Esa vieja intentó matarme. Atrápenla. Los matones se giraron al unísono hacia Xóchitl. 10 contra 1. La situación era, a todas luces, desesperada. El líder se acercó a ella, masticando chicle ruidosamente. Se le pasaron las copas. Señora, ¿quién se cree que es para armar este escándalo aquí? Pero Xóchitl no parecía en absoluto preocupada. Al contrario, una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios, como si los estuviera esperando. Sacó lentamente 2 bastones de senderismo plegables de su mochila. Al extenderlos, las afiladas puntas quedaron al descubierto. Vaya, por fin llegaron con quienes calentar un poco. Hizo girar los bastones con ligereza y se dirigió a los 10 matones con voz serena. Vengan, todos, menos los que no quieran salir lastimados. El líder de los golpeadores, vestido con un traje negro, miró a Xóchitl con desprecio. Mejor que suelte esos palitos si no quiere problemas. Vino de excursión y puede terminar en el hospital. Detrás de él, los otros 9 hombres se reían mientras cerraban el cerco. Cualquiera diría que era una pelea de resultado obvio. 10 hombres adultos y fornidos contra una mujer de mediana edad. Desde el rincón del búnker, Vargas, sintiéndose a salvo, gritaba con una voz cargada de malicia. ¿Qué esperan? Atrápenla. Pónganla de rodillas. Les pagaré lo que sea. Animado por las palabras de Vargas, uno de los hombres más grandes se adelantó, con un bate al hombro, se acercó arrogantemente hasta quedar cara a cara con Xóchitl. Debería estar en su casa lavando los platos, no armando líos en propiedad ajena. Coopere y no le dolerá tanto. El hombre apenas había terminado de hablar cuando el bastón de senderismo en la mano derecha de Xóchitl se movió como un relámpago. Con un golpe seco, el bate cayó de la mano del hombre. Xóchitl había golpeado con la punta del bastón la articulación de su muñeca, un punto neurálgico clave. El hombre se desplomó, sujetándose el brazo. La mano se le había paralizado por completo. Tenía razón. Si van a atacar, que sea rápido. Tengo prisa. Xóchitl hizo girar el bastón con indiferencia. Los matones murmuraron entre ellos, desconcertados. Pensando que había sido una casualidad, esta vez atacaron 3 a la vez, desde la izquierda, la derecha y el frente. Pero para los ojos de Xóchitl, sus movimientos eran lentos, como en cámara lenta. No esquivó con movimientos aparatosos ni usó los puños. Simplemente, con un mínimo desplazamiento, giró el torso para evitar los golpes y extendió los bastones que sostenía en ambas manos como si fueran floretes de esgrima. A uno lo golpeó en la corva, a otro en el plexo solar y al último en la espinilla. La punta roma de los bastones impactó con precisión en los puntos débiles del cuerpo humano. Los golpes fueron certeros pero no excesivos. Con un solo movimiento, los 3 gigantes cayeron al suelo como hojas secas. Uno no podía levantarse por las piernas temblorosas, otro jadeaba sin aliento. En menos de 10 segundos,
4 hombres estaban fuera de combate. Los 6 restantes, aterrorizados, retrocedieron. Aquello no era una pelea. Era una lección, una demostración de maestría de un nivel completamente diferente. Xóchitl pasó junto a los hombres caídos y apuntó con sus bastones a los que quedaban de pie. Las puntas, frías como cañones de pistola, apuntaban a sus entrecejos. Los bastones de senderismo no solo sirven para la montaña, también son muy útiles para ahuyentar a las bestias. Su voz grave resonó en el búnker. Dio un paso adelante, y los matones retrocedieron 2. Pensaban que era una señora cualquiera, pero el aura que emanaba era la de una veterana que había visto la muerte de cerca en el campo de batalla. Si se acercan más, no respondo. Y que conste que será en defensa propia. Trazó una línea en la arena con el bastón. Una advertencia silenciosa. El líder de los matones tragó saliva, sudando frío. Instintivamente supo que esa mujer no bromeaba, que si la provocaban, saldrían muy mal parados. Con voz temblorosa, detuvo a sus hombres. ¡Alto! Esperen órdenes. Vargas, al ver la escena, estalló de furia. ¿Qué hacen? Les pagué. Atrápenla. Señor director, respondió el líder, temblando. Esa mujer no es normal. Parece una sicaria. ¿Sicaria? Es una simple excursionista, gritó Vargas. Sabía que no podía confiar en unos inútiles como ustedes. Fuera de sí. Sacó su celular. Le temblaban tanto los dedos que tardó una eternidad en marcar un número de marcación rápida. Mirando a Xóchitl con odio, hizo la llamada a su último recurso, su respaldo más poderoso. Usted espere aquí. Va a ver a quién le voy a llamar. El teléfono sonó un par de veces antes de que contestaran. Con voz llorosa, Vargas gritó. Mi general. Soy yo. Vargas. Hay una loca en el campo de golf que intenta matarme. Llamé a mis hombres pero no pudieron con ella. Venga rápido. Por favor. Al otro lado de la línea, se escuchó una voz grave y autoritaria. Y momentos después, a lo lejos, comenzó a oírse el sonido de las hélices de un helicóptero. El rostro de Vargas se iluminó. El general de división Héctor Salgado Cabrera, comandante de la Tercera Región Militar, una de las figuras más poderosas del ejército mexicano, venía en camino. Pero Vargas no podía ni imaginar que el Salvador que había invocado estaba, en realidad, caminando directamente hacia la trampa que la leona, Xóchitl, le había preparado. El cielo despejado sobre el campo de golf fue desgarrado por un estruendo ensordecedor. Un potente torbellino de viento amenazaba con arrancar el césped de raíz, y el pacífico lugar se transformó en un instante en un escenario de guerra. Era el helicóptero de mando del general de división Héctor Salgado Cabrera, el poderoso protector de Vargas. Cuando el helicóptero aterrizó en medio del recorrido campeonato, una enorme nube de polvo se levantó. Vargas, que había estado temblando en un rincón del búnker, se puso de pie de un salto, como si nada hubiera pasado. En sus ojos brillaba un júbilo casi demencial. Ya llegó. Ahora sí. Esta loca está muerta. Corrió torpemente hacia el helicóptero, cubierto de arena, como un perro que se reencuentra con su amo. Las hélices se detuvieron y la puerta se abrió. Varios elementos de la policía militar, uniformados, saltaron y formaron una línea. Momentos después, el general Salgado, con unas gafas de sol relucientes y un bastón de mando en la mano, apareció con aire imponente. Las 3 estrellas de plata en sus sombreras brillaban bajo el sol. Con cada paso que daba, sus botas militares resonaban pesadamente sobre el césped. Frunció el ceño al ver el caos en el campo de golf, su feudo personal. Vargas corrió a su encuentro y prácticamente se postró ante él. Mi general. A sus órdenes. Soy el coronel Vargas. El general Salgado, asqueado por el aspecto de Vargas, se tapó la nariz. ¿Qué es todo este desastre? Vargas. ¿Acaso hubo una guerra aquí? Peor que una guerra. Mi general, exclamó Vargas. Esa loca de ahí irrumpió en el campo. Interrumpió las operaciones y trató de matarme. Vargas señaló con saña hacia Xóchitl, que permanecía de pie junto al búnker. Omitió por completo su propia culpa y la pintó como una criminal peligrosa. Intenté pedirle amablemente que se retirara, pero de repente empezó a agredir a todo el mundo con un palo de golf. Hasta mis guardias resultaron heridos. Esa mujer no es normal. Debe ser un espía o una sicaria profesional. El general Salgado arqueó una ceja. Echó un vistazo a la decena de hombres corpulentos quejándose en el suelo. 10 hombres adultos sometidos por una sola mujer. La historia no cuadraba, pero la verdad no le importaba. El simple hecho de que una civil se hubiera atrevido a tocar a su protegido, el señor Vargas,
y a causar un alboroto en su territorio, era un crimen imperdonable. Comandante de la Policía Militar. A la orden. Mi general. Traiga a esa civil de inmediato. Considérela hostil y arréstela. Entendido. A la orden del general, los policías militares armados corrieron para rodear a Xochitl, pero ella no mostró el menor signo de pánico ni intentó huir. Al contrario, plegó sus bastones de senderismo, los guardó en su mochila, se sacudió el polvo de la ropa y esperó a los soldados con calma. Su actitud era tan imponente que los policías, a pesar de apuntarle con sus armas, dudaron y le abrieron paso. Vargas, escondido detrás del general, gritó cobardemente. Mírela. Ni siquiera parpadea frente a un arma. Es una demente peligrosa. Ordene que le disparen. El general Salgado observó a Xochitl con dureza mientras se acercaba. Ropa de senderismo vieja, un peinado anticuado y unas gafas de sol enormes. A todas luces, parecía una señora cualquiera que había salido a pasear por el cerro. ¿Y esta mujer derribó a 10 matones en mi territorio? ¿Quién demonios es? Con su bastón de mando, el general le dio unos golpecitos en el pecho de manera autoritaria. ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve una civil a entrar aquí? ¿Cree que mi campo de golf es su casa? Xochitl apartó el bastón con un gesto ligero de la mano y lo miró fijamente a través de las gafas de sol. ¿Su campo de golf? ¿Desde cuándo una propiedad de la Secretaría de la Defensa es de la propiedad personal de Héctor Salgado? Un tuteo. Un tuteo tan gélido como el acero. El rostro del general Salgado se encendió de furia. Que una civil se atreviera a tutear a un general de división. El ambiente se volvió tan tenso que hasta los policías militares y Vargas contuvieron la respiración. ¿Está usted loca?, gritó el general. ¿Sabe con quién está hablando? Soy el general de división del ejército mexicano. Héctor Salgado Cabrera. Lo sé muy bien. Una sonrisa helada se dibujó en los labios de Xochitl. A Héctor Salgado le encantan las partidas de golf para celebrar sus ascensos. Y le encanta llenarse los bolsillos a costa del sudor de sus subordinados. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Salgado. Veo que una estrella más te ha nublado la vista. El general se estremeció. No eran las divagaciones de una loca. Esa voz, ese tono, esa forma tan natural de tratarlo con condescendencia le resultaba familiar. Era una voz grabada en su memoria como un trauma. Pero era imposible. Esa persona había desaparecido hacía mucho tiempo, convertida en una leyenda. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. Quítate las gafas. Vargas, sin percatarse de la tensión, intervino. Mi general, no discuta con ella. Mándela al bote para que aprenda. Pero el general Salgado lo apartó con un gesto, sin quitarle los ojos de encima a Xochitl. Un mal presentimiento le recorrió la espalda. Te he dicho que te las quites. Identifícate. Xochitl levantó lentamente la mano derecha hacia sus gafas de sol. Todas las miradas en el campo de golf se clavaron en la punta de sus dedos. El verdadero sol, que había permanecido oculto, estaba a punto de revelarse. El grito del general Héctor Salgado resonó en el campo, más agudo que el zumbido de las hélices del helicóptero. Quítatelos. ¿Acaso no me oyes? Su paciencia se había agotado. Esta mujer de identidad desconocida no solo había causado un alboroto en su territorio, sino que además se había atrevido a tratarlo con familiaridad y a sacar a relucir trapos sucios de su pasado, fuera quien fuera. Estaba decidido a que no saliera de allí con vida. A su lado, Vargas echaba más leña al fuego. Es una orden de mi general. ¿No te los vas a quitar? Esta vieja necesita probar la comida de la cárcel para entrar en razón. Xochitl observó en silencio el berrinche de ambos hombres y esbozó una leve sonrisa, torciendo solo una comisura de sus labios. No era una sonrisa de burla, sino la calma de un depredador que observa los últimos estertores de su presa. Bueno, si tanta curiosidad tienen, habrá que mostrarles. Su mano se movió con lentitud. Sus dedos, delgados pero firmes, sujetaron la montura de las gafas de sol oscuras. El tiempo pareció detenerse. Todos los presentes, los policías militares, Vargas y el propio general Salgado, contuvieron la respiración, con la mirada fija en su mano. En el fugaz instante en que las gafas se deslizaron por su rostro, las pupilas del general temblaron violentamente, como si un terremoto las sacudiera. Unos ojos afilados, una mirada endurecida por el tiempo pero que no había perdido un ápice de su fuerza, y una leve cicatriz sobre la ceja derecha. Era la marca de una vieja herida de combate, el recuerdo de haber bloqueado el ataque de un narco durante una operación. Una medalla de honor legendaria, conocida por cualquier soldado del ejército mexicano. General de división Salgado. Parece que las estrellas te han afectado la vista. Una voz grave,
pero llena de autoridad. Un rayo pareció caer sobre la cabeza del general. Sus piernas flaquearon y se tambaleó. «¿General Sandoval?», preguntó con voz temblorosa. «Preferiría que me llamaras fiscal general, si no es mucha molestia». Xóchitl se guardó las gafas en el bolsillo y habló con claridad. «Soy la general de brigada Xóchitl Sandoval, fiscal general de justicia militar. El cargo con la autoridad absoluta para investigar y procesar cualquier delito dentro de las Fuerzas Armadas. Para los comandantes de campo, una figura más temida que la misma muerte. La leyenda viva conocida como la víbora roja estaba justo frente a ellos, vestida con un traje de senderismo lleno de lodo. La voz del general Salgado se convirtió en un balbuceo tembloroso. «Usted, es decir, mi general, ¿qué hace aquí?». La arrogancia y el poder de hace un momento se habían esfumado. Su rostro estaba pálido y perlado de sudor frío. Solo Vargas, que no entendía nada, seguía resoplando. «General Sandoval, fiscal general, ¿qué es eso?». «Es una conocida suya». «¿Mi general?». «Pues mejor. A ver si le da una lección a esta mujer por el desastre que armó en mi negocio». «Cállate, imbécil», gritó el general Salgado, fuera de sí. «¿No ves a quién le estás faltando al respeto? Es la fiscal general de justicia militar, la persona que tiene mi carrera en sus manos». El color desapareció del rostro de Vargas. ¿La fiscal general? Fue entonces cuando comprendió la magnitud de su error. No era solo una señora fuerte. No era un simple policía de barrio. Era la fiscal general de justicia militar. La falsa acusación, la malversación, el intento de agresión, todo había sido transmitido en vivo y en directo ante sus ojos. Xóchitl ignoró a Vargas, que casi se desplomaba en el suelo, y se acercó paso a paso al general Salgado, mirándolo fijamente. «¿Preguntaste qué hacía aquí, Salgado?». «No quise, es decir». «Sí, mi general. Vine a hacer senderismo, a estirar las piernas con mi sobrino». El general Salgado forzó una sonrisa, intentando aligerar el ambiente. «Ah, el ejercicio. Qué bueno es el ejercicio». Pero las siguientes palabras de Xóchitl hicieron añicos su intento. «Pero cuando llegué, no vi un campo de deportes, sino un basurero. Un empresario civil que acusa a un soldado de ladrón. Un general de división que viene en helicóptero a amenazar a una civil». Xóchitl le dio un golpecito con el dedo en las condecoraciones que colgaban del pecho del general. «Esto te lo dieron para proteger a los mexicanos, no para proteger a directores de clubes de golf». «Hay un malentendido, mi general», tartamudeó Salgado. «Yo solo vine a poner orden tras recibir un reporte de un disturbio». «¿Poner orden? ¿Por eso le gritaste al comandante de la policía militar que diera la orden de disparar? ¿A una civil desarmada?». La voz de Xóchitl bajó una octava. Era un interrogatorio frío, más aterrador que cualquier grito. «¿Esa orden que diste, sabes que se llama abuso de autoridad y extralimitación de funciones? Además, usaste un helicóptero militar para asuntos personales. Eso es peculado de uso». «Mi general, por favor», suplicó Salgado, «deme una oportunidad». Estaba ciego. No sabía que era usted. El general de división Héctor Salgado Cabrera, comandante de la Tercera Región Militar. Inclinó la cabeza ante Xóchitl, a la vista de sus subordinados y de todos los presentes. No era una simple disculpa. Era una súplica desesperada por su vida. Pero Xóchitl se giró fríamente y llamó a su sobrino, el soldado Xicoténcatl Rivas Ortiz, que estaba detrás. «Xicoténcatl, ven acá». El joven soldado se acercó, aturdido. La tía que conocía se había transformado de repente en una figura a la que los generales temían. Era como un sueño. «Saluda. Es el comandante de la región militar». «A sus órdenes, soldado Xicoténcatl Rivas», dijo, cuadrándose con tensión. Xóchitl rodeó los hombros de su sobrino con un brazo y miró fijamente al general Salgado. «Es mi sobrino, mi única familia». La boca del general se abrió de par en par. El soldado al que el imbécil de Vargas había acosado era, nada más y nada menos, que el sobrino de la fiscal general. Era como haber presionado el botón de autodestrucción. A mi sobrino lo acusaron de ladrón, por una pelota de golf de 500 pesos. Así que hice una apuesta. Si yo ganaba, se disculparían. Xóchitl señaló a Vargas con la barbilla. Pero este tipo, en lugar de disculparse, soltó a sus matones para que me mataran. Y luego te llamó a ti, Héctor Salgado. ¿Eres su cómplice? No, por supuesto que no, exclamó el general, agitando las manos frenéticamente. No tengo nada que ver con él. Era un intento descarado de cortar lazos.
Vargas tembló de rabia al sentirse traicionado. Mi general, ¿cómo puede decir eso? ¿Y todo el dinero que le he estado dando cada mes? El general Salgado, pálido, gritó. Cállate, loco. ¿Qué estupideces estás diciendo? A pesar de sus negativas desesperadas. Xóchitl sonrió con frialdad al presenciar la sucia pelea. ¿Dinero cada mes? ¡Qué interesante! Eso suena a una confesión de soborno. No. Sacó su celular del bolsillo y lo agitó. La grabación quedó perfecta. Gracias, señor Vargas. Me ha facilitado mucho la investigación. Fue entonces cuando el general Salgado y Vargas lo entendieron todo. Xóchitl lo había planeado desde el principio. La acusación de robo pudo haber sido una coincidencia, pero todo lo que vino después fue una trampa tendida por ella. Bueno, se acabó el espectáculo. Ahora, empecemos con el trabajo de verdad. Xóchitl presionó un botón en su celular. Adelante. Arrasen con todo. Apenas terminó de hablar, las sirenas comenzaron a aullar desde la entrada del club de golf. Decenas de sedanes negros y vehículos de la Policía Militar Investigadora entraron en tropel. Era el equipo de investigación especial de la Fiscalía General de Justicia Militar. El verdadero ejército de Xóchitl había llegado. El general Salgado perdió la fuerza en las piernas y se desplomó en el suelo. Xóchitl se acercó a él, le sacudió el polvo del hombro y le susurró. Ve preparándote para quitarte el uniforme. Salgado. En la prisión militar hace frío. Así que llévate ropa de abrigo. Con la gélida declaración de guerra de Xóchitl, unas sombras negras que habían estado ocultas en los bosques circundantes emergieron de repente. Eran los agentes de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía, que se habían hecho pasar por excursionistas. Decenas de agentes salieron de entre los árboles y tomaron en cuestión de segundos el lobby y las oficinas del club. Fiscalía General de Justicia Militar, gritaron. A partir de este momento, la Casa Club queda asegurada para una orden de cateo. Manos a la cabeza. Cualquier movimiento en falso y serán arrestados. La pacífica Casa Club se convirtió en un caos. Los empleados gritaban y se escondían en los rincones. Los contadores cómplices de los fraudes fueron sometidos en el acto mientras intentaban ocultar los libros de cuentas. Xóchitl, con el pálido general Salgado y el director Vargas por delante, se dirigió a la oficina de la dirección. Los dos hombres eran arrastrados como ganado al matadero. Vargas, en particular, tenía las piernas tan débiles que dos policías militares tenían que sostenerlo para que pudiera caminar. El general Salgado intentó una última y patética defensa. Mi general, esto es un error, un malentendido. Pero Xóchitl ni siquiera le respondió. Abrió de una patada la puerta de la oficina. En la pared, colgaba una gran fotografía de Vargas y Salgado juntos. Xóchitl la miró con asco y le hizo una seña a sus agentes. Quiten esa foto y rompan la pared. Entendido. Los agentes se apresuraron a descolgar el cuadro y a arrancar el papel tapiz. No, gritó Vargas. Ahí no. Pero ya era demasiado tarde. Detrás del papel tapiz apareció una pesada caja fuerte de acero con un moderno sistema de reconocimiento biométrico. Xóchitl agarró a Vargas de la solapa y lo arrastró hasta la caja. Ábrela. No sé la contraseña, chilló él, forcejeando. La olvidé. Se lo juro. Xóchitl sonrió fríamente y le tomó la mano derecha. Puedes olvidar la contraseña, pero tu huella digital sigue ahí. Forzó el pulgar de Vargas contra el lector de huellas. Con un sonido electrónico, la puerta de la caja fuerte se abrió pesadamente. No, gritó Vargas. Todos los presentes ahogaron una exclamación. El interior de la caja fuerte era un tesoro. Fajos de billetes de 500 pesos estaban apilados como ladrillos. Y entre ellos brillaban lingotes de oro y relojes de lujo. A simple vista, había allí una fortuna de varias decenas de millones de pesos. Xóchitl sacó de la caja un grueso libro de contabilidad. La portada decía registro de inventario, pero al abrirlo, la cruda verdad salió a la luz. 10 millones en mantenimiento de césped, 5 en suministro de alimentos, 3 en cambio de carritos, todo desviado a través de empresas fantasma. Con cada página que pasaba Xóchitl, el rostro del general Salgado se volvía más sombrío. En la última página, estaba anotado el destino final del dinero, general Salgado, aportación. Xóchitl agitó el libro en la cara y preguntó con frialdad. Salgado, ¿así que tu negocio en el club de golf era robar el dinero de la nación para llenarte los bolsillos? El general, hasta el final, intentó culpar a Vargas. Yo no sé nada de eso. Ese tipo escribió mi nombre sin mi permiso. No he recibido ni un centavo. Entonces Vargas, ciego de rabia, se abalanzó sobre él.
¿Qué dices? Si la semana pasada viniste a recoger tu parte aquí mismo, te la di en una caja de manzanas y te la subí al coche. Todo está grabado en la cámara de mi auto. Este imbécil quiere morir, gritó el general. Pues morimos juntos. ¿Crees que me voy a hundir solo? ¿Sabes cuánto dinero invertí para que te hicieran general? Ante el dinero, no había rango ni lealtad. Los dos hombres se lanzaron el uno contra el otro, enzarzándose en una pelea violenta. El general de división y el coronel retirado, peleando como animales por millones de pesos. Mientras las cámaras de los investigadores lo grababan todo. Xóchitl, observando la patética escena, recogió una pelota de golf del fondo de la caja fuerte. Era de la misma marca, Titleist, por la que Vargas había armado el escándalo. Qué curioso, dijo. La pelea se detuvo. Te ofendes tanto por perder una pelota de 500 pesos. Pero no te importa robar 50 millones de los impuestos de la gente. Lanzó la pelota al aire y la atrapó. Xicoténcatl. Sí, mi tía, digo, mi general. El soldado, que observaba desde la puerta, corrió hacia ella. Xóchitl le puso la pelota en la mano. Esta es la pelota que el director decía haber perdido, ¿verdad? Se giró hacia Vargas. A ver, director, confirme. ¿Es esta la pelota que buscaba? Vargas, sin poder decir nada, bajó la cabeza. La enormidad de su mentira y la dureza de sus consecuencias lo habían aplastado. Decías que a los pobres se les nota la miseria. No, tenías razón. A ti se te nota lo ladrón por todas partes. Xóchitl hizo un gesto a sus agentes. Confisquen todo, y arresten a estos dos. Miró a su sobrino y añadió. Los cargos son, cohecho, peculado, abuso de autoridad y súmenle denuncia falsa, amenazas y autoría intelectual de lesiones. Entendido. El general y Vargas cayeron de rodillas. Mi general, por favor, suplicaron, fue un error. Sálvenos la vida. Xóchitl les dio la espalda con frialdad. Detrás de ella, los gritos de los dos villanos mientras eran esposados resonaban en el club de golf. El castillo de corrupción, que parecía tan inexpugnable, se había derrumbado por una sola pelota de golf, mientras el general Héctor Salgado y el director Ramiro Vargas eran conducidos esposados hacia el vehículo de traslado, cuando todos pensaban que el drama había concluido. La voz gélida de Xóchitl detuvo la comitiva. Esperen, aún queda algo por confirmar. Siguiendo sus instrucciones, los policías militares llevaron a los dos hombres al hoyo 13, frente a un enorme estanque. El agua, de un verde oscuro por las algas, era tan turbia que no se veía el fondo, y desprendía un olor fétido. Al pararse frente a aquel estanque, Salgado y Vargas miraron a Xóchitl con nerviosismo. Mi general, preguntó Salgado con voz temblorosa. Ya hemos confesado todo. ¿Qué más quiere? Xóchitl hizo un gesto a los policías. Para sacar algo del agua, necesitarán las manos. Quítenles las esposas. Con un clic, las manos de ambos hombres quedaron libres. Entonces, Xóchitl señaló el estanque y lanzó el anzuelo. Según un informante, lo que había en la caja fuerte era solo la punta del iceberg. Paseó su mirada lentamente por la superficie del agua. Me llegó el dato de que uno de ustedes dos, para evadir a la justicia, metió bonos al portador, el verdadero botín, en una bolsa impermeable y la hundió en el fondo de ese estanque. Se dice que el valor asciende a 100 millones de pesos. Los ojos de Vargas se abrieron como platos. ¿100 millones? Murmuró. Aunque parecía no saber nada, inmediatamente lanzó una mirada de sospecha a Salgado. Este viejo zorro se guardó 100 millones a mis espaldas y los escondió aquí. La idea le cruzó la mente. Salgado pensó exactamente lo mismo. ¿Este infeliz de Vargas tenía una doble contabilidad y se quedó con una parte? ¿Se atrevió a engañarme? Entre ellos ya no había confianza, solo codicia y recelo. Xóchitl, percibiendo la tensión, dio el golpe de gracia. Bueno, podemos llamar a un equipo de buzos y drenar el estanque, pero eso llevará tiempo el primero que lo encuentre. Se lo queda. Antes de que sea confiscado por el Estado. Claro. Apenas terminó de hablar. Salgado se lanzó al agua. Eso es mío, gritó, zambulléndose en el agua turbia. El general de división del ejército mexicano, olvidando su honor y su dignidad, se arrojó al estanque. Al verlo, Vargas no se quedó atrás. Ni lo sueñes. Es mi dinero. Yo me lo gané, gritó, lanzándose tras él. Aquel estanque nauseabundo, al que en otras circunstancias ni se habrían acercado, se había transformado en una isla del tesoro para sus ojos codiciosos. Hundidos hasta la cintura en el fango,
Comenzaron a tantear el fondo desesperadamente, gritándose el uno al otro. «Quítate, lárgate, suéltame, yo lo encontraré primero». Cuando Salgado pareció agarrar algo, Vargas se abalanzó para impedírselo. Se empujaron y forcejearon violentamente. Sus caros uniformes y ropa de marca quedaron cubiertos de lodo en segundos, y sus rostros estaban tan embarrados que era imposible distinguirlos. De repente, Vargas sacó algo del agua y gritó triunfante. «Lo encontré. Es esto». Era una bolsa de plástico negra. Salgado, con los ojos inyectados en sangre, se lanzó a arrebatársela. «Dámela. Es mía. Jamás». Tiraron de la bolsa en una lucha patética hasta que finalmente se rompió, pero de su interior no salieron bonos por valor de 100 millones. Solo un montón de algas podridas, lodo apestoso y unas cuantas pelotas de golf. Los dos se quedaron mirando los restos de la bolsa, atónitos. Cuando recuperaron el sentido y alzaron la vista, vieron a Xóchitl observándolos desde la orilla, con los brazos cruzados y una expresión gélida. «¿Lo encontraron? ¿Los 100 millones? ¿Qué significa esto?», gritó Vargas, desesperado. «Aquí no hay nada». Xóchitl sonrió con desdén y se encogió de hombros. «Claro que no. Ese dinero nunca existió». «¿Entonces fue una mentira?», tartamudeó Vargas. «¿Mentira? No. Solo les mostré lo que llevan dentro». Esa desconfianza mutua y esa naturaleza despreciable que los hace lanzarse al lodo por dinero. Ante la aguda observación de Xóchitl, ambos se quedaron sin palabras. Comprendieron lo que habían hecho. El ridículo espantoso que habían protagonizado. Patético. Ese es su nivel. Bestias peleando en un lodazal. Xóchitl hizo una seña a los policías militares. «Sáquenlos. Échenles agua. Que apestan. Y súbanlos al camión». «Entendido». Los policías lanzaron cuerdas y sacaron del agua a los dos hombres, que parecían ratas mojadas. Salgado y Vargas no se atrevían a levantar la vista. Más doloroso que las esposas era la mirada burlona de Xóchitl y la humillación provocada por su propia codicia. En ese momento, Xóchitl se giró hacia su sobrino, Xicoténcatl. «Xicoténcatl, ¿viste bien?». «Sí, ¿el qué, tía?». «Ese es el final de los que se convierten en monstruos, cegados por el dinero y el poder. Durante tu servicio, nunca te conviertas en uno de ellos». «¿Entendido?». «Sí, lo tendré siempre presente», respondió el soldado con voz firme. Una voz que resonó en todo el campo de golf, tras las espaldas de los dos villanos que eran subidos al vehículo de traslado. Una brisa fresca sopló, como si anunciara el fin de la última lección de Xóchitl. Una lección que demostró claramente que el final de la codicia no es el oro, sino un fango apestoso. El ulular de la sirena se fue apagando a medida que la caravana de vehículos abandonaba el campo de golf. Sobre el césped, que antes parecía un campo de batalla, comenzaba a extenderse el resplandor rojizo del atardecer. Donde antes los hombres ciegos por la avaricia habían sido arrastrados, ahora solo quedaba la brisa serena y el canto de los grillos. Cuando todo se calmó, Xóchitl volvió a ser la excursionista con su vieja mochila. Se acercó lentamente a Xicoténcatl, que estaba sentado en una banca, con la mirada perdida. La mirada penetrante de la fiscal general había desaparecido, reemplazada por la expresión cálida y preocupada de una tía. «Xicoténcatl», al escuchar su nombre. El joven soldado se levantó de un salto. Su uniforme de campaña estaba cubierto de polvo y en su rostro aún se veían las marcas de lágrimas secas. «Tía, digo, mi general». Xóchitl sonrió y le quitó importancia con un gesto. «¿Mi general? Ya se acabó todo. Solo soy tu tía». Sacó un pañuelo de su bolsillo y limpió con cuidado el lodo de la cara de su sobrino. Era el mismo gesto tierno con el que lo consolaba de niño cuando se caía y lloraba en el parque. El contacto de aquella mano, tosca pero la más cálida del mundo, comenzó a relajar los tensos hombros de Xicoténcatl. «¿Tienes hambre? Vamos a comer». Sentada en la banca, Xóchitl abrió su mochila de senderismo. De su interior no sacó ningún documento de investigación ni armas. Sacó 2 tortas envueltas torpemente en papel de aluminio, de las que emanaba un delicioso olor a milanesa recién hecha y aguacate. «Las hice esta mañana, así que la forma no es la mejor, pero seguro que están buenas». Al desenvolver el papel, apareció una torta imperfecta, con el pan un poco aplastado y el relleno desbordándose. La víbora roja, que infundía respeto en todo el ejército mexicano. Era una cocinera bastante mediocre, pero en aquella torta estaba todo el cariño torpe de una tía. Xóchitl partió la torta por la mitad y le ofreció un trozo a Xicoténcatl. «Anda, come. Has pasado por mucho, mi niño». Xicoténcatl,
casi por inercia, abrió la boca y dio un mordisco. El sabor del pan crujiente, la milanesa y el aguacate llenó su boca. No era solo el sabor de la comida. Era el sabor del hogar, el calor de la familia que tanto extrañaba. De repente, sus ojos se enrojecieron y gruesas lágrimas comenzaron a caer. Toda la injusticia que había sufrido ese día, la humillación de ser tratado como un ladrón, el miedo que sintió ante las amenazas del director y el general, todo se disolvió y se desbordó con aquel bocado de torta. Con la boca llena, lloró como un niño. Yo no robé nada, te lo juro, me sentí tan mal, sollozó. Xochitl le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Lo sé. La tía lo sabe todo. Sé perfectamente qué clase de muchacho eres. El más bueno y trabajador de todos. No quería preocuparlos con lo del hospital de mi mamá. Por eso vine al ejército y me pasa esto. Como si fuera un delincuente, dijo entre lágrimas. No, no, no es tu culpa. Ellos eran los malos. Nada más. Xochitl le tomó la mano temblorosa y la apretó con fuerza. La mano de su sobrino, llena de callos. Era áspera, pero reflejaba todo el esfuerzo de su joven vida. Perdóname, Xicoténcatl, llegué muy tarde. Debí haber venido antes a protegerte. Él negó con la cabeza. No, gracias por venir. De verdad. Gracias. Xochitl le entregó un vaso con agua fresca de Jamaica. En la banca del campo de golf, bajo el sol del atardecer, la general que hacía temblar a generales de 3 estrellas y el soldado de más bajo rango ya no eran eso. En ese instante, eran simplemente una familia, apoyándose el uno en el otro. Xicoténcatl, ya no te preocupes. Ni por la cuenta del hospital ni por tu servicio militar. La tía ya lo arregló todo. Tú solo cuídate. No te lastimes y termina tu servicio sano y salvo. ¿De acuerdo? Sí, tía. Muchas gracias. Xicoténcatl se secó las lágrimas y, con renovado vigor, le dio otro mordisco a la torta. Xochitl lo observó con una sonrisa radiante. Era una sonrisa más gratificante y feliz que la que había sentido al recibir cualquier condecoración. La justicia que los fríos tribunales y las esposas no podían ofrecer, se completaba cálidamente en ese momento, con una simple torta hecha por su tía. El viento helado del invierno se retiró y la primavera tiñó de verde las laderas de los cerros del Estado de México. Con el cambio de estación, aquel infame campo de golf militar también experimentó una transformación sorprendente. En la entrada de la Casa Club, que antes era un nido de corrupción, ahora colgaba un nuevo letrero, Centro de Bienestar para la Tropa. El antiguo recorrido campeonato, antes reservado para la élite militar, se había convertido en un verdadero lugar de descanso para los soldados de permiso y sus familias, donde podían disfrutar de picnics y hacer deporte a un costo accesible. Las risas alegres de los soldados llenaban ahora el aire que antes estaba viciado por los gritos de Ramiro Vargas. Y hoy, el protagonista de ese cambio se despedía del puesto de guardia que había sido su hogar. Misión cumplida. Me presento para mi baja del servicio. Con su impecable uniforme de la reserva, el ahora cabo Xicoténcatl Rivas saludó enérgicamente frente a la garita. Ya no quedaba rastro del joven soldado que lloraba por una falsa acusación. Su rostro brillaba como el sol de primavera y sus hombros estaban erguidos con orgullo. Sus compañeros lo despidieron con aplausos mientras él se despedía con la mano de la base que tanto había significado para él. Al salir por la puerta, vio un sedán negro conocido esperando a lo lejos con las luces intermitentes. La puerta del coche se abrió y Xochitl, con una elegante gabardina, salió sonriendo. No llevaba el imponente uniforme de fiscal general ni la ropa de senderismo embarrada. Era simplemente su tía. Tía. Xicoténcatl corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Xochitl le dio unas palmaditas en la espalda, notando cuánto había crecido. Mírate, ya eres todo un hombre. Hiciste un gran trabajo. Fue gracias a ti. Tía, respondió él, sonriendo. Me esforcé mucho. Cumplí mi misión como soldado de infantería y hasta me gané la insignia de soldado de primera. ¡Qué orgullo! Mi sobrino. Xochitl le sacudió una mota de polvo de la boina y miró por un momento el paisaje transformado del campo de golf. El lodazal donde los codiciosos se habían revolcado había desaparecido, reemplazado por un lugar justo donde los soldados que trabajaban con honestidad eran respetados. El arma que ella había esgrimido no fue una espada, sino la ley, pero el resultado fue más poderoso y hermoso que cualquier acto de fuerza. Vámonos. Tu mamá nos está esperando. Dice que preparó mole. Vamos, respondió Xicoténcatl. Y también quiero otra de tus tortas. Uy, no, de eso mejor descansa un poco. Hay que tener un poco de compasión. Ambos se miraron y soltaron una carcajada.
Jicotencat subió al asiento del copiloto y Xóchitl se sentó al volante y arrancó el motor. La brillante luz del sol de primavera entraba por la ventanilla, abrazando sus hombros. Por el espejo retrovisor, Xóchitl echó un último vistazo al campo de golf que se alejaba. Había sido un largo camino para erradicar la corrupción y el abuso, para proteger la sonrisa de su familia y la de sus compañeros de armas. En silencio, pero con firmeza, se dijo a sí misma, misión cumplida. El coche aceleró por una carretera bordeada de jacarandas en flor. Era un hermoso día de primavera que demostraba que la justicia no se encuentra en los grandes discursos, sino en el corazón de quienes luchan por proteger a sus seres queridos.